hoy de lo que sabíamos ayer, ¿verdad? Y necesitamos entender este tiempo del año. Necesitamos continuamente experimentar una relación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y yo creo que debemos de ser retados en nuestro espíritu para poder entender su propósito, su destino, y cómo Jesucristo viene a estar en las circunstancias o en el plan de la humanidad con Dios. Este tiempo del año nos da esta oportunidad de ahora sí que mirar más a profundidad en la palabra de Dios para aprender y entender. ¿Cuántos de ustedes saben que es importante que nosotros entendamos quién es el Señor Jesucristo? Yo sé que mucha gente tiene sus propias ideas o que se les ha enseñado diferentes ideas sin realmente escudriñar a profundidad las escrituras. Y pues, claro, aceptarás lo que esa persona te dice si trae un poco de escritura. Pero déjame leerte esta escritura. Algunas pocas escrituras les leeré hoy, porque hoy voy a predicarles, o les voy a leer para que escuchen una orden cronológica de comprender quién es el Señor Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, sabemos que Él es el Hijo de Dios, claro. Sabemos que Él es el Hijo del Hombre, como dice la Escritura. Sabemos que Él nació en el pesebre en Belén. Sabemos que no existió hasta que nació en el pesebre. Lo sabemos por la Escritura y lo entendemos que así fue. En Efesios 4 dice: hasta que vengamos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si podemos venir al conocimiento del Hijo de Dios, entonces tenemos una oportunidad de venir a ser perfectos. Dice: al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que también está esto que debemos de entender de la vida de Cristo, que hay una plenitud en Cristo y debemos de entenderlo. Versículo 14 dice: para que ya no seamos más niños llevados de aquí a allá por cualquier tipo de doctrina. Versículo 15, sino hablando la verdad en amor, para que crezcamos en todas las cosas en Jesús, quien es la cabeza. Cuando lees la palabra de Dios, hay ciertas cosas que necesitas comprender, las cuales soportan la consistencia o van en consistencia con la palabra de Dios. Y el día de hoy he puesto este mensaje para que nosotros entendamos quién es el Señor Jesucristo, realmente su propósito, lo que Él ha completado y dónde está hoy con esta escritura completa, para que vengamos a una persona perfecta teniendo el conocimiento del Hijo de Dios. Podemos llegar a esa persona perfecta si no tenemos la verdad de quién es el Hijo de Dios. Y la respuesta a esto es de que no podemos, de acuerdo a la Escritura. Así que me gustaría empezar mi mensaje esta mañana continuando teniendo el conocimiento de Jesucristo, nacido en el pesebre. Como dije, empezaremos el camino para entender la vida de Cristo, y ya lo he empezado anteriormente para que nos guiara hasta el servicio del martes, donde lo encontraremos a Jesucristo como a un bebé. Y empecé esta predicación, como lo queremos llamar, como cuando él era adulto, para traerlo y llegar hasta cuando él era bebé. Así que haré una orden cronológica, empezando en el libro de Romanos 16, vers 25 al 26.
si mantienen sus notas. No siempre hago esto, pero si tú quieres una copia de todas las cosas que voy a hablar hoy, necesitas decirme esto para hacerte una copia y para tener tu récord de este mensaje, para que lo puedas tener para tu para que le prediques a los demás o evangelices a alguien más con estas escrituras. Versículo 26 del capítulo 16 dice: ahora a Dios, quien es capaz de estableceros de acuerdo al evangelio del Señor Jesucristo. Porque Dios es capaz, si tú escuchas el evangelio del Señor Jesucristo, Él es capaz de establecernos de acuerdo a este. Y de acuerdo a la revelación del misterio que estuvo oculto desde el principio del mundo. Pensé que era interesante que cuando veo a Adán y Eva, en la palabra de Dios no encuentro un misterio ahí. Pero cuando veo a Abraham, en la palabra de Dios tampoco no encuentro un misterio ahí. Cuando veo a Moisés, su historia, y todos estos eran personas importantes en liderazgo, bajo la unción de Dios, de hacer ciertas cosas en particular, pero en sus vidas no encuentro, cuando leo de ellos, no encuentro un misterio en ellos. Y aún así la palabra de Dios me dice que de acuerdo a la revelación del misterio mantenido oculto antes de la fundación del mundo, el mundo ahí se refiere a la humanidad, porque la humanidad no había existido, o desde que la humanidad existió, Él tenía este secreto escondido en Él, este misterio escondido. Cuando leo estas personas que ya mencioné anteriormente, no encuentro un secreto o un misterio ahí. Pero cuando Cristo, el niño, es nacido en Belén, desde ese punto se nos introduce a nosotros un misterio que estaba oculto. Y empezamos a leer los evangelios, a las epístolas, encontramos oculto en estas escrituras de que Dios tenía un secreto ahí que Él mantuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Así que sabemos de que el principio de Cristo estaba en la mente del Padre. Sabemos por la palabra de Dios que el Cordero fue inmolado incluso antes de la fundación del mundo, pero reconocemos de que no fue crucificado hasta que llegó al Calvario. Y empezamos a reconocer de que viene a venir este misterio. 26 dice: pero que ahora es manifestado por las profecías de la Escritura, hechas conocidas. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender a Jesucristo, el Mesías? ¿Quién Él es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo entendemos realmente la profecía? La palabra profética de Dios, la palabra profética para que se conozca a todas las naciones de acuerdo al mandamiento del Dios Todopoderoso, porque Él ha mandado de que todas las naciones vengan al conocimiento y al entendimiento, al conocimiento de estas profecías de acuerdo al Dios Todopoderoso, para la obediencia de la fe. Versículo 26 dice, solo estoy leyendo la escritura el día de hoy. Versículo 26 dice, a Dios, para Dios solamente, a Él sea gloria a través de Jesucristo para siempre. Cuando vemos la escritura y nos damos cuenta de que iba a ser manifestado, ¿cómo vas a entenderlo? Por la escritura y por la palabra profética de la escritura, para que todas las naciones vengan al conocimiento de acuerdo al mandamiento del Dios Todopoderoso, para la obediencia a la fe.
Ahora, la palabra de Dios dice que solo hay un Señor, solo hay una fe y solo un bautismo. ¿Por qué hay tantas religiones entonces? Porque toman una escritura aquí y allá y piensan que ya tienen una revelación o un conocimiento y empiezan a hacer su religión basado en esto, sin considerar toda la palabra de Dios. Y cuando consideras toda la palabra de Dios, lo cual vamos a hacer el día de hoy, entonces encontraremos la obediencia a la fe. Vayamos a 1 de Corintios 2:7. Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antemano para nuestra gloria. Cuando esto sucedió antes del tiempo, dice, la palabra de Dios nos deja saber de que cuando este plan fue revelado, o iba a ser revelado, iba a llegar a ser el cumplimiento de los tiempos en la Escritura. Así que Dios lo predestinó. Dios lo estableció antes. ¿Para qué razón? Para nuestra gloria. Dios lo hizo para nuestra gloria. A Efesios 3:9 al 11 dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio. ¿Cuál es el misterio? El Señor Jesucristo. Cuando Él vino al escenario, digámoslo así, vino a ver un misterio. Cuando hay división en el mundo religioso, todo está centrado en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Unos dicen que Él es Dios, otros dicen que Él es un profeta. Y nos damos cuenta a través de la Escritura de que Él era un hombre. Y solamente un hombre. Esto necesitamos comprender. Dice, el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio. Misterio de que, en inglés dice fellowship o convivencia, que sí se tiene que convivir con alguien, porque a veces es difícil convivir con uno mismo, pero puedes tener convivencia, de que la palabra de Dios dice que este es un misterio oculto o escondido, dice la Escritura, la cual Dios predestinó para que todos vean que dice, que escondidos de los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, a través de Jesucristo. Ahora empezamos a ver una operación que está tomando lugar aquí. Todo lo que fue creado no fue creado por el Hijo de Dios. La Biblia dice que Dios creó todo a través del Hijo de Dios, entendiendo de que fue creado para Él. Fue creado en este propósito de convivir, en este propósito de gobernar, en el propósito para que hubiera esta semejanza en hermandad. Así que nosotros, todas las cosas que han sido creadas por Dios a través de Jesucristo, porque Dios usó a Cristo como esa imagen para que todo fuera creado a través de este modelo, a través de los tiempos, pero que dice que ahora ha sido revelado por Dios a los santos. Entonces, ¿hay un misterio ahora? Y la respuesta es no. La Escritura, dada por Dios, lo ha dado en una orden cronológica para que nosotros entendamos el misterio del Señor Jesucristo. El misterio de su relación con el Padre, de su relación con Él mismo y su relación contigo y conmigo. Ese misterio ahora ha sido revelado a los santos, dice.
Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos puesto fundación por la palabra de Dios, dándonos cuenta que por la operación de Dios, la Biblia dice que Dios es el Padre del Señor Jesucristo, y reconocemos que la gloria de este misterio sobre los gentiles, lo cual es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Entendemos el Nuevo Testamento en su escritura, de que solo ha sido para los gentiles. Es el Nuevo Testamento. Encontramos a Moisés y la ley que solo fue para los judíos, y Dios trabajó con los judíos hasta que ellos rechazaron a Dios y rechazaron a Cristo también. Perdón. No comprendieron el misterio, no entendieron ese misterio, y la palabra de Dios nos deja saber de que el misterio ahora ha sido revelado a los gentiles, y los gentiles empezaron a hacer esta iglesia del Dios vivo, o el reino de Dios. Así que entendamos este misterio. Vayamos a primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y vamos a Mateo 1:23, y que la escritura lo explique. Dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Ahora empezamos a entender el propósito de la vida de Cristo, y después vamos a 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que estoy predicando el día de hoy entonces? La palabra de la reconciliación, porque ahora podemos ser reconciliados a Dios a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Ahora, si tú tomas esta escritura para ti misma, irás por falsa enseñanza y entenderás lo incorrecto, porque esta escritura explica mucho si tú dejas que el resto de las escrituras se conecten con ella. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Te dije que íbamos a ir en un orden cronológico de la escritura para comprender al Hijo de Dios. Lucas 3, versículo 21, versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, ¿escuchaste? Pásame mi agua, por favor. Cuando Jesús oraba, ¿oraba para qué? Oraba a Dios, y la Biblia dice, mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres... ¿A quién le está hablando? Él le está hablando al Hijo que nació en el pesebre. Dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu
Espíritu al desierto. ¿Cuántos de ustedes saben quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios. Así como tú tienes un espíritu. Y ese espíritu está compuesto de una conciencia, intuición y también de este deseo de convivir con otros. Pero Dios también tiene una mente y ese alma. Y ese alma está compuesto de esa mente, de esa voluntad y emoción, así como tú también. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido creados a la imagen y la semejanza de Dios. De ser hechos a esta imagen, debemos de llevar también estos mismos caracteres de la imagen que Dios tiene, o a la cual fuimos creados. ¿Están conmigo? Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después, el capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 38 al 39 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No puede ser los mismos, porque dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesucristo. Esta escritura se entiende y deja que la escritura hable por sí sola, la cual nos deja saber de que son dos entidades separadas. Y el misterio se da a conocer, ese misterio oculto desde la fundación del mundo, para reconocer de que Jesucristo fue ungido por Dios, y la Biblia dice de que Dios estaba en Cristo. Cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, no importa quién tú seas, yo quiero que sepas la verdad de la palabra de Dios. Esto se refiere a que Dios mora entonces en ti. Y la palabra se hizo carne y moró en nosotros, dice la Escritura. Cuando tú hablas la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, quiero que sepas que Dios está morando en ti por su palabra. Cuando vemos a Jesucristo por 30 años de su vida, te leeré, sobre su vida, pero una cosa que quiero que entendamos es de que Dios no estaba en él hasta que él recibió el Espíritu Santo después de su bautismo por la palabra de Dios, porque él fue bautizado en el río Jordán y después oró y Dios lo llenó del Espíritu a este hombre llamado el Señor Jesucristo. Y después vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Les dije que la escritura iba a ser la predicación. Dice, israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón. ¿Sabes que 80 veces en el Nuevo Testamento Jesús se le menciona como hombre? Nunca se le llama Dios. La religión lo ha hecho Dios, pero Dios lo creó a su imagen y semejanza para que fuese o sea un hombre. Y reconocemos a Jesús de Nazaret. Dice, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las señales, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Jesucristo, como vosotros mismos sabéis. Un hermano en la mañana nos dijo esta historia de que su esposa no se le sentía bien en la mañana, que su rostro estaba muy rojo y sus ojos estaban un poco hinchados, y el hermano puso su mano sobre su esposa esta mañana y oró a través del Espíritu Santo que estaba en él y Dios morando en el hermano.
el hermano puso sus manos sobre la hermana, que ella también tiene el Espíritu Santo en su vida, y instantáneamente Dios la sanó y quitó aquella apariencia de que estaba muy roja y la hinchazón de sus ojos, y porque ella se sentía mal, lo quitó instantáneamente. Y te digo cómo funciona y cómo funcionó también en la vida de Jesucristo. En medio dice: ni cómo vieron que Dios trabajó a través de Cristo por el Espíritu Santo que estaba en Cristo, que hizo entre vosotros las maravillas, prodigios y señales, hasta el día en el que Jesús fue llevado. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quien Dios había escogido. ¿Están conmigo? Estamos caminando por la vida de aquel que fue nacido en el pesebre. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, Jesucristo oró y recibió el Espíritu Santo. Dios estaba en Cristo. Desde ese punto, cuando tú recibes el Espíritu Santo, funciona de la misma manera. Ahora, Dios está en tu vida, así como lo estuvo en la vida de Cristo. Vayamos a 1 Corintios 6:19-20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vosotros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, una palabra muy importante, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es por eso que Dios fue manifestado en la carne, como lo vemos en la vida de Cristo. No hay diferencia, su vida no es diferente al tuyo, no es diferente al mío. La única diferencia es de que Él nació en santidad y tú y yo hemos nacido bajo el pecado y la iniquidad. De otra manera, solo somos hermanos. De otra manera, estamos en carne, pero somos eternos, así como Cristo lo es. Tenemos un alma y tenemos este espíritu. En el libro de Lucas, otra vez, capítulo 1, versículo 31, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Estas cosas nos hacen saber que Él es humano. Y llamarás su nombre Jesús. Y el capítulo 2, versículo 21 dice: cumpliéndose los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Ahora tenemos al Hijo de Dios. Él nació de esta mujer que estaba bajo la ley, lo cual nos dice que Él es carne, que era niño, pero que iba a venir a ser un hombre. Y reconociendo la necesidad del bautismo también, y fue bautizado como hombre, reconociendo de que él necesitaba poder en su vida, y él oró al Padre. Y el Padre lo llenó con su espíritu. Y ahora, desde ese momento, él fue adelante y pudo hacer señales y milagros por la unción del Padre que estaba en él. Amén. Hebreos nos dice, capítulo 1, versículo 4, dice: Jesús, hecho tanto superior a los ángeles también fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Son eternos, así como Cristo es eterno, así como tú eres eterno.
dice, hechos tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos, que los ángeles. ¿El nombre de Jesús es importante? ¿Qué crees? Aleluya, claro que sí. El nombre de cada uno es importante también, porque todo esto, todo lo que tus características, todo lo que es de ti está conectado con tu nombre. Cuando ellos te nombran, ahora sí que la reputación que tú tengas y todo lo que sea de ti es identificado con este nombre que llevas. Pero cuando venimos a hablar de Jesús, no estaba dando cualquier nombre, sino que él heredó un nombre, dice la escritura. Ahora, déjame decirte un poquito de esto. Para tener una herencia o tener la herencia de algo, es recibir de un ancestro un derecho o un título del que alguien ya llevaba, para usarlo y utilizarlo como uno mismo. ¿Entendieron esto? Esto se llama herencia. La palabra de Dios es muy clara al decir que el Hijo de Dios que llevó el nombre de Jesús, que llevaba este nombre de Jesús, fue heredado de alguien, de un ancestro o de alguien que anteriormente ya tenía este nombre y que tenía toda esta herencia, lo cual se refiere a Dios. En Juan 5, capítulo 5, versículo 33, dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, él identifica de que el nombre que él está hablando, en el cual vino, no era de él, sino que lo heredó. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiráis. Juan 10, 25 dice, Jesús le respondió: os he dicho y no lo creéis. Aquí es lo que dice: no importa lo que yo les diga el día de hoy por la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo solo predico bajo la unción del Espíritu Santo, porque esa es su palabra. Lo que yo te leo, lo que yo te digo, esa es su palabra. ¿Es verdad? Lo es. ¿Tiene revelación? Claro que sí. Tiene que, porque la Biblia nos dice, de acuerdo a Jesucristo, de que estaba bajo un misterio, pero el misterio ha sido revelado a los santos. Entonces, ¿cómo entiendes el misterio? Solo por la palabra de Dios, claro. Y la palabra de Dios la habla claramente para que todos entendamos. Y si no estás conectado, claro, a nada falso. Pero si tienes una mente limpia y puedes operar sin la influencia de la enseñanza del hombre o la falsedad del hombre, entonces vas a poder escuchar la palabra de Dios y te dirigirá por cada palabra a una revelación completa del entender el misterio. Dice: he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Y en Juan 10, 25 dice, y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando Jesús iba poniendo sus manos sobre los ciegos, tocando al leproso, él les hablaba en el nombre del Padre que él tenía. ¿Están conmigo? Entonces, los milagros que tomaban lugar, no tomaban lugar por causa del hombre, sino que tomaban lugar por causa del nombre. Miren esto. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre, hablando del Padre, Jesús aquí orando, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. ¿Están escuchando esto? Para darnos cuenta y entender la grandeza de la manifestación, tu nombre a los hombres, y aún ofrecemos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que fue heredado, que viene a través de Cristo, el nombre que viene del Padre. Llegaremos a esto. Juan 17, 11 al 13 dice:
ya no estoy en el mundo, dice aquí Jesús hablando de sí mismo, pero estos, hablando de sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos a estos discípulos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, hablando de Judas Iscariote. Estaba destinado a ser el traicionero. Y cuando vemos la escritura, dice, aquellos que he guardado, a los que me diste, entonces hablaba de quién él era, o quería decir que él les explicó a sus discípulos quién él era, les explicó de su nombre, de que ese nombre era del Padre. Él lo hizo porque Juan es el escritor de este libro, porque Juan era su discípulo que vino después a ser apóstol. Y nos habla a ti y a mí bajo la unción de Dios por causa de su revelación y entendimiento de que el nombre de Jesús empieza con el Padre. El Padre dio su nombre por herencia al Hijo para que la misma unción de poder fuese usada continuamente en el ministerio de la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús oró por ellos, Él oró bajo ese nombre. Ese nombre es el que hace la diferencia porque identifica al poder. Así como tu nombre identifica quién tú eres y todo lo que tú eres, ese nombre también identifica todo, hasta donde dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Ese nombre está en residencia por esa unción del Espíritu Santo, y tú tienes el Espíritu Santo. Ese nombre también está ahora reconocido en ti, donde la Biblia dice que Cristo entonces está en ti. Ese nombre viene, ¿entienden? Que he declarado tu nombre, Padre, y lo declararé. Juan 17:26 ahora dice, les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Entienden? ¿Escuchan esto hoy? Ese mismo poder de autoridad que hermano testificó el día de hoy hacia su esposa, ese poder es el que está en ustedes por causa de Cristo. Y sabemos que el Padre nos ha dado ese espíritu, o ha dado ese espíritu a la humanidad, el espíritu a la humanidad, que es común de que un padre, incluso el día de hoy, le dé su nombre a su hijo. Sabemos que el Hijo de Dios fue crucificado, sabemos que el Hijo de Dios murió, y que el Padre levantó a Jesucristo de los muertos y lo trajo a la vida. Dos entidades separadas, no son lo mismo, porque está el Dios Todopoderoso y está el Señor Jesucristo, separados por diferentes propósitos, porque Dios es el creador de todo y Jesucristo es la salvación para la humanidad. 2 Corintios 4:14. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces se nos alienta ahora a reconocer de que el mismo poder que estuvo en Cristo, llamado el Espíritu Santo, el cual es Dios mismo,
también que estuvo en poder en la carne del Señor Jesucristo para que fuera adelante, para hablar la palabra, para hacer los milagros, para levantar a los muertos. El Padre es aquel que hizo la obra a través del hombre Cristo Jesús. ¿Entienden? Dice, y Dios que levantó al Señor Jesucristo también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6:14. El niño Cristo vive bajo la autoridad de poder, y entenderán esto el martes, porque ahora lo vemos como a un hombre nacido de una mujer que estaba bajo la ley. Lo vemos a él siendo como fue bautizado, vemos que recibió el Espíritu Santo, vemos que fue adelante con ese poder de ministerio, con el nombre del Padre que él llevó, y es el mismo nombre que ustedes también llevan ahora, porque Cristo está en ustedes a través del nombre. No está en ustedes físicamente, pero el Espíritu Santo sí. Pero el nombre de Cristo está en ustedes, para que ustedes operen en el poder del Espíritu Santo a través de ese mismo nombre del Padre, ese mismo nombre del Hijo, y tienen los atributos de ambos. ¿Entienden? Tienen los atributos de Cristo para la redención a través del nombre de Jesús. Es por eso que dice la Biblia que nos arrepintamos y que cada uno de nosotros seamos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Si hemos sido plantados en su semejanza, también seremos resucitados a la semejanza de su resurrección. Dice, es la palabra de Dios. Hebreos 3, del 1 al 2, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiero que sepan algo. Dios, el Padre, nunca fue llamado un apóstol. Dios el Padre nunca fue llamado un sumo sacerdote, pero Jesús sí. Ahora sabemos la separación, donde no son lo mismo, sino que son diferentes en su propósito y en su identidad. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Necesitamos confesar de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, de que Él es la cabeza de los apóstoles, de que Él también es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Esto es verdad. Cuando no, entonces no estamos en verdad. Podemos estar en religión, pero no en verdad. Dice, el cual es fiel. Dice, el cual es fiel. Jesucristo es fiel a Dios. ¿Están viendo esto? El cual es fiel a Dios, que lo constituyó, refiriéndose a Dios, como también lo fue Moisés en la casa de Dios, mostrando la importancia de saber quién es el Hijo de Dios. Este es el conocimiento que Dios quiere que recibamos. No puedes venir a ser un hombre perfecto para llegar al rapto si no comprendes esta relación. Hebreos 4, 14 al 15 dice, solo estoy leyendo la escritura, iglesia. Dice, por tanto, teniendo la iglesia los nacidos de nuevo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? De que Él es el apóstol, de que Él es el gran sumo sacerdote. Eso es quien Él es. Retengamos nuestra profesión,
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es quien Él es, el niño que nació en el pesebre. Eso es lo que Él vino a hacer, sin pecado. Hebreos 5:10 dice, y Dios lo declaró, dice. ¿Entendieron? No Él mismo, no la misma identidad, sino, y Dios lo declaró a Jesús por tanto, teniendo, dice, pero estando ya, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién está sobre la casa de Dios ahora entonces? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es el sumo sacerdote, que Él es el apóstol, la cabeza de la iglesia. Déjame dar este versículo, Hebreos 5:10, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es un liderazgo especial en los cielos. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, este era su propósito, antes de incluso de nacer en el pesebre. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, va a suceder. Él ya está destinado, incluso antes de que fuera a la cruz, de ser el sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En otras palabras, no por la procreación. Hebreos 10:19, ya lo hice antes, pero otra vez dice, así que hermanos y hermanas, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote, sobre la casa de Dios. No solamente le ofreció su carne para sí mismo, porque esta es la orden que se tuvo que tomar para ser sumo sacerdote. Él tuvo que morir. Así que reconocemos de que a través de esa carne, de ese velo, Él completó la redención, no solamente para Él mismo y para ser sumo sacerdote, sino para que tú y yo también, porque vamos a estar en la casa de Dios y Él iba a estar en liderazgo, reemplazando a Lucifer que falló. Hebreos 5:5 dice, por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, miren esto, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Engendrado dice, se refiere a creado, así que no puede ser igual a Dios en coexistencia. Dice, yo te he engendrado hoy, como también Dios dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces sabemos el propósito de Cristo. No solamente Él tuvo que morir para sí mismo, para ser exaltado a ser sumo sacerdote, sino también por hacer esto hizo un camino para ti y para mí a través de la sangre que fue ofrecida en el lugar santísimo, que te permite a ti y a mí venir al arrepentimiento y estar en el nombre
que es importante para el Padre, también para el Hijo, porque es el mismo nombre. Debe ser puesto en ese nombre de Jesús para la remisión de los pecados. Puedes pedirle a Dios que venga a tu vida, que puedes pedirle perdón, y Él es justo para perdonarte, pero irás a juicio y esos pecados estarán en tu contra si no son redimidos. Y solo pueden ser redimidos a través de la sangre justa, la cual es la sangre de Cristo Jesús, el propósito del niño que celebramos en Navidad. Es por eso, siendo exaltado, el área final del Hijo de Dios, de este niño, empezando en Hechos 2:33, dice: les dije que lo haría en orden cronológica y no he usado nada más que la escritura. Hechos 2:33 dice: así que Jesucristo, exaltado por la diestra de Dios. Aquí, dos entidades separadas, no importa cómo tú lo mires. Él no se exaltó a sí mismo. Como si fuera Dios, ¿cómo puedes exaltarte si ya eres Dios, más alto de Dios? No es algo que se entienda o que tenga sentido, pero es entendible para que Dios exalte a Jesucristo por lo que Él hizo. Él ha completado el propósito que Dios tenía para Él, lo hizo. Él fue hasta la cruz, sí. Encontró incluso gozo en esta cruz, sí. Y por causa de todo esto, Dios lo ha exaltado a Jesucristo con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Propósito. Hechos 2:33. Así que exaltado, ¿dónde? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Romanos 8:34 dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está vivo, Él es real, Él nos ayuda incluso hoy en ese servicio para obtener revelación y conocimiento, para que yo pueda predicar bajo la palabra de Dios. Vayamos a Efesios 1, versículo 20. Dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Miren esto, que Dios resucitó de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿No estás feliz de que llevas el nombre de Jesús también? El nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y autoridad. ¿Puedes operar sobre todo principado y autoridad? Sí, puedes operar bajo esto y reconocer de que Dios está contigo más allá, no solamente en este siglo, sino en el tiempo que estamos aquí, sino también en el venidero, la eternidad. Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ven cómo Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad, hablando una y otra vez para darnos cuenta de dónde está el Mesías el día de hoy, sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1, del 2 al 4. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Él fue constituido? Sí. A quien Dios constituyó heredero de todo. Él es la cabeza de todo.
de lo que la obra de la mano de Dios ha hecho. Él no es la cabeza de Dios, sino de las cosas las cuales Dios creó. Dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, dice, la humanidad, el cual es el resplandor de su gloria, lo cual sí fue cuando él ponía sus manos sobre los enfermos. ¿Quién hacía esa obra? El Padre, y se veía la gloria de Dios, y lo hizo a través de Cristo, el hombre. Dice, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es eterno, Él lo es. Él está a la diestra del Padre el día de hoy, pero Él fue creado a la imagen, y dice la Biblia que Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, así como tú y yo. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra del poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que les dijo que fueran a Jerusalén para recibir poder de lo alto. Cuando fueron a Jerusalén y vino un viento recio sobre ellos, y que se sentó sobre ellos lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Por el poder de la palabra de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Jesucristo mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que Jesús heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. 5 minutos más y terminaré. Hebreos 1, 2, 4 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Primera de Pedro 3, versículo 21 al 22, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Están sujetos a Cristo Jesús. Hebreos 8, 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es de que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro, dice, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios, no el hombre. Terminaré con primera de Timoteo 3:16. La Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo es justificado en el Espíritu? Por las señales y milagros. Era el Espíritu de Dios que operó en Cristo Jesús, visto de los ángeles. Muchas veces en la Escritura dice que los ángeles vinieron y ministraron, particularmente después de que Él fue tentado en el desierto. Predicado en los gentiles. ¿Es predicado en los gentiles? Sí, es predicado incluso el día de hoy. Que Cristo Jesús, el niño, es predicado hoy. Dice, creído en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Pero creyeron? ¿Han creído en el Señor Jesucristo? Y dice que fue recibido arriba en gloria. Aleluya. Hechos 1:10 nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, se aparecieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿escucharon? Este mismo Jesús, este nació en el pesebre, este que creció en sabiduría y en favor con Dios y los hombres, este quien por el poder del Espíritu de Dios, este hombre Jesucristo, hizo milagros y señales que Dios operó a través de él. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Pueden ponerse de pie? Misericordioso Dios, otra vez estamos agradecidos por la explicación del misterio, que ya no vivimos en confusión o por cualquier tipo de doctrina, sino que somos establecidos por cada palabra que nos has dado, no producida por el hombre, no producida por religión, sino producida por tu unción, porque tú